Muy buenas a todos y bienvenidos a la Mesa No Euclidiana. Bueno, ya finalmente estamos en el episodio 10, la docena, no decena. Decena, la vuelta decima. Es verdad, lo he dicho mal Decena, otra vez. no, Lo he dicho mal decena. otra vez, perdón. Que he dicho docena en vez de decena, bueno, en fin. Problema Que ya hemos llegado al número 10 en cuanto a podcast, de manera más o menos consistente. Hemos tenido algunas semanas ahí un poco... Poco colcaille, ¿no? Sí, un poco colgada, ¿no? Pues se podría decir. Pero bueno, volvemos con más fuerza que nunca después de Semana Santa. Y nada, las noticias de esta semana, sinceramente, no son tan fuertes como podrían ser hace 2 semanas, porque la de Semana Santa tampoco fue muy para allá. Pero bueno, yo creo que va a estar todo bastante bien. Nos vemos con fuerzas. Yo personalmente sí. No sé tú. Eso que hay nuevas novedades. Bueno, nuevas novedades. A partir de ahora, el editor oficial del canal. Bueno, el que Pasa. tira casi del carro completamente del podcast, el Pasa. Lanzarán. El que parecía menos importante al principio. No, realmente el que hacía menos al El principio. que era el más inútil de todo, básicamente. No, el que hacía menos realmente. Porque sí. incluso yo, que hago poco, hacía más que tú. O sea, bueno, lo que hacía, ¿sabes? Pasa de ser un miembro, casi un fantasma en la mesa, a Sí. ser el tío que lleva ahí pilar. el peso. El Claro. peso. Lleva Ahora los solo minutos, coge los cascos de Nicolás, edita el podcast, pone imágenes si hace falta, lo que sea. Ahora Se lo mira entero, ¿eh? ahora lo único que le falta es hablar más en la mesa, que esperemos que Exactamente. empiece a hablar más. Se trata de eh, hablar, ¿sabes? He de disculparme con todos los aficionados de la Semana Santa, porque el podcast pasado dije una barbaridad. Bueno. De verdad no me linchéis, no soy muy fan de la Semana Santa y metí un poco la pata, un poco bastante. No pasa nada. No pasa nada. Pero realmente no Eh, nos dimos cuenta porque aquí tampoco somos muy fanáticos, No nadie somos muy excepto fanáticos. Lanzarán, que bueno, se le pasaría. Pero... Pero- Pero no habla. queríamos- Pero no habla. Lanzarán no habla. Nazarán. Pero Soy una momia. queríamos darle como su momento de gloria una semana que yo creo que es importante. Sí. Bueno, vamos a empezar como todos los podcasts. Bueno, pero espérate, antes de empezar ya con temas noticias, ¿cómo os sentís, coño? Que llevamos casi una semana y pico, en plan... Porque no estamos grabando el viernes, estamos grabando el sábado, este podcast, normalmente grabamos los viernes. Y coño, que ¿cómo estáis? Después de la Semana Santa, ¿os veis bien? ¿No? ¿Tal? ¿Cómo ha ido el colegio? Ya sin mascarilla, por cierto. Lo he puesto en la noticia. ¿Lo has puesto? Sí, sí, lo he puesto Yo en la me noticia. acuerdo del primer podcast en el sofá de Felipe. Eso... Lo recordamos Eso todos los es podcasts. historia. Lo recordamos Sí, siempre. sí, tío. Eso eso es es historia. increíble. Ya Ese- llevamos 10. ¿Sigue estando ese podcast? Sí, sí, Al sí. final Sí, sí Yo lo- lo tengo, yo lo El tengo. bruto lo tiene. El primero. Sí, 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 primero, sí. el vale. primero, Está primero. todo. Vale, espectacular. ¿Lo tienes ¿Qué? tú? No, Yo yo lo no lo tengo, tengo. yo lo tengo. Lo y- paso si queréis. Vamos a comentar los strikes, porque yo eso también lo considero. Bueno, sí, claro. hemos más o menos formalizado el tema de intentar ser un poco más consistentes a la hora de subir vídeos, miniaturas, bueno, etcétera. Todo lo que tiene que ver relacionado con la subida del podcast a YouTube y a Spotify. Que bueno, lo hemos profesionalizado de cierta forma un... ¿Cómo se denominaría? Una... Para que haya más seriedad. Sí, pero... Una especie de juego, ¿no? Entre comillas. Juego, A ver, Un jueguito, un jueguito. El cual, bueno, un sistema. Claro. Un sistema de formalidad en tema del podcast. El cual se basa en strikes, que es una palabra como muy... Sí, bueno, strike significa es cuando tú tiras una bola en béisbol Sí, y me daba. entra. Strike 1, strike 2, strike 3. Como fallar, ¿no? Strike Vaya, lo he 3, eliminado. fuera. Claro, entonces, básicamente, vamos a ir buscando. Bueno, cada uno tiene sus tareas en el podcast, tal. Quien falle, strike. Si llegas a los 3 strikes, dinero comunitario para el podcast, supongo de 5 pavos. Así que bueno, Y yo- ya sabéis que vamos ampliando un poco Claro. el tema del podcast. Por ejemplo, recientemente hemos comprado un trípode nuevo para la cámara, por eso ahora lo veis el plano mucho más alto, etcétera. La cámara poco a poco va aguantando más, cada vez aguanta más, ¿eh? Cada vez que metemos dinero en la cámara va aguantando un poquito más, la cámara central digo. Ya dura media hora seguida. Más de Antes- media hora, más de media hora. Sí. Porque claro, en plan, es que hemos tenido ahora un problema que se sobrecalienta. Pero bueno, cada media hora hay que darle al botón de Live View, no sé cómo solucionarlo todavía, lo siento. Eso, que estaría guapo poner el dinero, pero en plan, una área que se vea Claro, cómo se falla. hemos Cómo- pensado Aquí, en un Un la- bote aquí en medio. el bote de los strikes. Rollo, ¿sabes? Rollo americano cuando el Curse Bottle, ¿sabes? Sí. Pues lo mismo, pero de strikes. Y el Y día vamos de- metiendo ahí dinero. Un día desaparece el tarro y desaparezco yo. Y desaparece el podcast. Y desaparece el podcast. Ahora Bueno, sí. ahora sí, vamos a empezar con las noticias, por favor, que llevamos 5 minutos de presentación. Teníamos planeado, es un tema que ha salido un poco de la nada, ¿no? Que es el tema de India y Pakistán. Sorpresa, India y Pakistán están en conflicto desde hace muchos años y ha habido hace poco una escalada nuclear entre Pakistán y India por un tema de territorio, ¿vale? Para poner en contexto,
entre India y Pakistán desde la independencia de los territorios en 1947, que es justo después de la Segunda Guerra Mundial. Esos dos territorios, ¿vale? Que eran pertenecientes a la colonia británica, ¿vale? Se independizaron. Y lo que antes era un país que era, pues, India, todo, ¿no? Se separó en India y la religión que es Pakistán, que es básicamente una religión que se separó para tener un gobierno musulmán, de mayoría musulmán. ¿Y cuál es el conflicto? Desde 1947 ha habido 3 guerras entre India y Pakistán por un territorio que es de mayoría árabe, pero que pertenece a India. Lo llevan reclamando mucho tiempo. En 1976 hubo el último conflicto gordo, que, bueno, pues acabó con el territorio siguiendo perteneciendo a India. Y en 2011, de 2011 se sigue escalando, porque Bueno, la volvieron... independencia de estos dos países fue en 1947. Sí, claro. Lo estaba leyendo ahora, sí, perdón. Claro, de las colonias británicas, Sí, sí, sí. justo después de la Ujú. Segunda Guerra Mundial. Que, pues eso, que llevan peleando como muchos años por un territorio. Y el problema es que hace poco, ¿vale? No sé cuál es la fecha exacta de esta 2012. semana. ¿Qué? No, pero en 2012 hubo una El conferencia 2011 nuclear. hubo una reescalada. Sí. Ya ahora lo que ha pasado es que Pakistán ha vuelto a reclamar ese territorio como propio. Y India le ha dicho que le va a meter más bombas nucleares que Estados Unidos. Y Pakistán le ha dicho que le suda básicamente que tiene también bombas nucleares y que si hace falta las gasta también. Entonces, ahora mismo la posibilidad de un conflicto nuclear abierto entre India y Pakistán es bastante alto. India tiene en su propio estado, en plan, en las leyes o lo que sea, inculcada la religión como algo obligatorio, en plan... No, porque de- India no procesa una religión como tal, procesa el hinduismo, ¿vale? Que no es, o sea, se le considera religión, pero no es una religión al uso, no tiene un dios como tal. Sí, ¿Sabes lo que te digo, no? sí, pero por ejemplo, yo que sé, que no obligan, por decirlo así, a nada, porque No, entonces no. no debería haber ningún problema con que ellos sean musulmanes, por decirlo así. No. La cosa aquí no es que los habitantes de esa ciudad se sientan de una forma... De hecho, los habitantes de esa ciudad se sienten hindús, porque claramente eso lleva perteneciendo a la India desde 1947, y con todos los conflictos de en medio y con todo eso. Lo que pasa es que Pakistán quiere aprovechar, porque Pakistán se separó de India porque quería formar un estado islamista. Un estado como hay, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿vale? Y se separaron. Está como esa parte musulmán que creó un territorio que se rige bajo las normas musulmanes. Que entonces no es que lo echaran, sino que se salieron. Fue No, una ellos elección se completa. independizaron, ellos Sí, querían sí, se salirse de independizan. India. Vale, sí. O sea, Y- porque ellos tienen también ese concepto mucho de división, ¿no? Como por ejemplo pasó en Siria también, con eso que eran las dos corrientes que había musulmanas. chiíes Chiíes y los- Es que era algo así, chiíes y siíes, ¿era? Es que no me acuerdo. Sí, una cosa Era algo así. así. Eso, y ellos tienden mucho a separar cuando no son exactamente iguales a ellos. Entonces, No, pero aquí el problema no es que estén intentando separarse, sino que están aprovechando la condición de que la mayoría de la población es musulmán para decir que esa población, al ser musulmán, pertenecen a Pakistán. Y India dice que esa región es India desde 1947, desde antes de las colonias británicas incluso. Entonces, el conflicto está ahí. El conflicto es que Pakistán cada ciertos años vuelve a reclamar el territorio y India cada ciertos años vuelve a enfocarse en el territorio y a crear un sitio de presión. Y pues eso, estamos muy cerquita de que India y Pakistán se metan de tiros con bombas nucleares. Dos países que son los dos países más poblados, uno de los dos países más poblados del mundo. Entre los dos suman alrededor de 1.600 millones de habitantes. Pakistán tiene muchas bombas nucleares. ¿Cuántos habitantes Es un- tiene Pakistán? Creo que la India tiene 1.100 y Pakistán 500 y pico. Tampoco. Por ahí se mueve. O sea, estamos hablando de un conflicto grande. Mucha gente. Muchísima gente. Y la cosa es que ambos tienen una cantidad de bombas nucleares muy grande. India es una potencia nuclear de primer nivel. Y Pakistán se sabe que es una potencia nuclear fuerte, que no tiene 2 o 3 bombas, sino que tiene incluso, tiene cargamento. incluso centenas de bombas nucleares. Entonces el conflicto está servido. Pues, bueno, siguen en esta escalada y encima tiene ese punto de tensión de que
A ver, que dentro de cabe sabes que Estados Unidos y Rusia no van a perder tanto la olla, pero en el caso de Pakistán y India, son países que tienen menos que perder. No, ya no es que tengan menos que perder, sino que han amenazado directamente. Claro. Porque, claro, Estados Unidos y Rusia está la amenaza latente de... bueno, cada vez menos latente, porque cada cierto tiempo Putin dice, como se meta la OTAN aquí, metemos un bombazo nuclear y se va todo al carajo. Pero entre India y Pakistán es que están abiertamente amenazándose con misiles nucleares. O sea, la negociación va sobre quién tiene más bombas nucleares o quién tiene la capacidad de reacción para bombardear al otro. Uno de ellos dos está tomando un punto más suicida, comillas, porque por ejemplo Pakistán. la noticia que comentamos, eso es lo que te iba a decir, la noticia que comentamos hace no mucho que era un sitio de Arabia Saudí también con bombas nucleares, Sí. ¿cuál era? Eh, Era un sitio cerca de Arabia Saudí. sí, era un sitio cercano Era a Arabia Saudí. bueno, un país cercano a Un Arabia Saudí, país no me acuerdo. que había logrado hacer Sí, su primera bomba sí, nuclear. eso, y estaban amenazando también. Y tiene ese punto de que si tienes poco que perder, como veo que Pakistán tendrá menos que perder que India, es como que puedes amenazar más, puedes amenazar a los grandes, ¿sabes? Amenazar Sí. a los grandes. Y no te pueden contestar y no te pueden decir nada, ¿sabes? Bueno, es que en verdad es un problema. A ver, porque ya no es un problema a nivel que esas zonas sean de especial importancia, porque realmente la geopolítica se está moviendo más ahora por Ucrania. por Ucrania. Bueno, por Bueno, Centro Europa y los países más europeos que habían estado unos años inactivos y que realmente no tenían una importancia real en la geopolítica, ¿vale? Y que habían estado muchos años sin relevancia. Es decir, Bielorrusia, Ucrania, todos estos países, aunque habían sido foco de conflicto de vez en cuando y de charlas, no habían tomado una importancia real y cada Sí. vez... Estos países que desde la guerra local Balcanes se habían quedado como muy estancados y muy... Claro, y sin importancia. Y cada vez el grupo la geopolítica se movía más al Indo-Pacífico, que es donde estaba todo lo de Pakistán y todas estas cosas. Y ahora el centro geopolítico se ha situado en Centro Europa y los países del este de Europa. Y cada vez menos se sitúa en el Indo-Pacífico, que está perdiendo importancia. ¿Esto qué significa? Que China está perdiendo mucha posición estratégica, porque es un país asiático que estaba muy cerca del foco geopolítico y que hacía de principal nexo entre todos los países que había allí. De hecho, cuando se negociaba India y Pakistán, se iban a China a negociar, normalmente. Y como China está perdiendo importancia geopolítica, a nivel guerra, porque a nivel económico está ganando cada vez más importancia, como está perdiendo ese punto de Estados Unidos de meterse en todo, India es más peligroso que las anteriores, porque ya no está interesado en mediar en el conflicto de India-Pakistán. Sí, encima que, bueno, ahora que es de los primeros meses que ha vuelto a caer su PIB, creo, por el confinamiento de Shanghái, que luego lo comentaremos, no he pillado encima en un buen momento a China, y India, que cada vez es más fuerte, comillas, en plan, que cada vez tiene más población, cada vez la gente vive mejor, cada vez... Coño, yo cada vez veo mejor a India. Está cobrando importancia. Cobrando importancia. Porque, claro, India es un país que desde que su independencia se industrializó muy tarde. Es un país que se ha industrializado muy tarde para lo que se vivía en el mundo y que siempre ha sido una potencia muy agrícola. Es decir, mucho ganado, Muchas vacas. muchas vacas, mucho... No cereal, no sé lo que se plantaba en concreto, pero era muy agrícola, ¿vale? Your computer has virus. Your computers has virus. Sí que han salido muchos informáticos muy importantes y es un país Sí. que está a la cabeza de educación y tal. El CEO de Google y de Microsoft, creo que ambos son indios. Sí, Una persona de las más inteligentes del mundo es India, ¿no? sí. O sea, Sí, va- bueno, también juegan mucho aunque tienen mucha gente. Los Porque claro, con Ejercitas. 1.000 millones. pero igualmente la media bajaría, ¿no? Pero también por lo No. mismo, porque como tiene mucha gente. No, la media de IQ de India es relativamente baja, es 83. es baja. A ver, Porque baja. claro,
Es que, claro, en España, por ejemplo, es 103, pero somos 40 millones Claro, de es que eso personas. es lo que digo. Por las ¿Sabes lo que personas te quiero también decir? tendré que bajar el Somos 46 coeficiente millones de medio. personas. El coeficiente medio baja, pero igualmente Pero que tiene sale más mucho genio. Que oportunidades. sale mucho genio de allí por el tema Claro. de que hay muchas personas, eso sí. Claro, la media baja, pero tiene más oportunidades de que salga Sí, sí, sí. un Sí, genio. y porque ven un futuro también. En plan, ellos Sí. no es lo mismo el tío que está aquí y dice, me gusta, por ejemplo, la informática, es lo típico del indio, jaja, programador. No es lo mismo un tío aquí, informática, y dice, quiero estudiar informática para un trabajo normalucho. Que un tío allí que dice, no, voy a estudiar informática y voy a hacer como ha hecho el tío de Google, que Que me voy a hacer una empresa de que me puta hace una madre. empresa de tal, puta voy a hacerme madre y millonario, sí. me voy a ir de aquí y me voy a follar en Estados Unidos, ¿sabes? No es lo mismo. Hombre, y que los indios están siempre muy puestos para viajar a donde sea Sí. y que son... y que la educación que reciben... Y es como la reforma del agua de Israel. Me recuerda mucho. ¿Sabes lo de la reforma del agua de Israel? No lo habéis ni dicho idea, ni nunca. Israel es el único país del mundo que está perdiendo desierto. No sé si lo sabéis, es el único país que cada año pierde desierto, pierde zona de desierto. Porque aplicaron una política que es privatizar completamente el agua. Cogieron el agua, que era del Estado, que era como aquí, que aquí el agua no la subvenciona, pero sí que es una cosa dada por el Estado, ¿vale? Por medio de unas empresas públicas que se llaman. Allí lo que hicieron es sacaron completamente todo el agua de su, por así decirlo, como del gobierno, ya no dependía del gobierno, y crearon una cosa que es la gran institución del agua de Israel, que todo el dinero que gana de los impuestos, bueno, de impuestos no, de los... De lo que se cobra por el agua, que es el precio real de mercado, es decir, el precio no está regulado, por lo tanto el precio puede ser menor o mayor de lo que vemos en nuestros países. Sin embargo, todo el dinero que se recauda de la venta de agua se gestiona y se pone directamente para mejorar la infraestructura de agua y de riego y para la investigación del uso del agua. Entonces, es uno de los países que ahora mismo está exportando agua a todos los de la región y ha mejorado toda su infraestructura. Es el único país que produce vegetales de forma masiva porque es un desierto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Sí, encima no son políticas tanto como Arabia Saudí, que sé que también están muy metidos en crear environment, como Ecosistema. Ambiente de sí, nicho de mercado. sí, plantas y tal allí, pero lo están haciendo más como metiendo un montón de dinero del petróleo, ¿sabes? Como que sacas del petróleo para meterlo al agua, pero estás No, haciendo eso, pero ellos no. es que ¿no? Arabia Saudí lo que hace es coge la parte de todo lo que se gana de impuestos, cogen una parte y de venta de petróleo y tal, cogen una parte y lo destinan. Y es un organismo político. Esto no es un organismo político, es un organismo ingenieril, por decirlo de alguna Es manera. como si fuera aquí la electricidad, pero con una buena acción detrás, ¿no? Es No, lo que porque entiendo. la electricidad en España, el 73% de lo que se cobra de electricidad son impuestos. Ya, no, pero digo, en plan, que es como si fuera electricidad, en plan, de ese punto que tiene el libre mercado que no lo lleva exactamente el gobierno, pero sin ser básicamente corrupto y que funcione como una mierda. Porque literalmente no lo lleva el gobierno. En el gobierno no lleva nada. Ya, eso es lo que En eso. plan, las empresas eléctricas y el agua en España funcionan con empresas públicas, que son empresas que están de algún modo controladas por el gobierno. Es decir, tienen su parte de libre mercado, que es muy poco, es un 20 y pico % del precio del agua y las gestiones son todas políticas, son puestos a dedo. Es como, por ejemplo, aquí en Sevilla, el Palacio de Congresos, FIBE, el puesto es a dedo. O sea, es un puesto político. Claro. Ya, en plan, que encima en ese mundillo sí, o sea, creo que un dirigente político, no me acuerdo de qué partido acabó siendo presidente de Endesa o algo así. Claro, son puertas giratorias. Sí. Allí no, allí es la gran institución del agua, la gran autoridad del agua y el gobierno. Y de hecho, el gobierno de aquí de España no paga ni electricidad, ni agua, ni gas. O sea, no pagan ninguno de estos servicios. Pero en Israel, el agua, los ayuntamientos pagan el agua. Es decir, todo lo que gastan los ayuntamientos en riego y en demás lo tienen que pagar. Y eso hizo que en Israel, ¿vale?, se dejasen de utilizar plantas que consumían muchísima agua porque le costaban un montón al Estado y se empezaron a utilizar plantas autóctonas y crearon como un ambiente más Israel, no más como está haciendo Arabia Saudita de
meter plantas que no tienen nada que ver con la zona e intentar crear como superparques para Sí, crear una imagen, ¿sabes? Yo le voy a seguir este tema, ¿no? Ahí- El tema de jardinería. así El extenso. tema de jardinería, queda bien. Hasta ahí el tema de jardín botánico. Que por cierto, Jardín botánico. no, vamos a terminar el tema, es que Sí, no hemos ido por las ramas. Que India, I am the water. lo que ha hecho India, lo que ha hecho Israel con el agua, es un poco lo que está haciendo India con la educación, que es intentar educar a sus ciudadanos de la mejor manera posible para crear mejor. Con visión de futuro, claro. Claro, con visión de futuro. Entonces, tenemos un país, por un lado, que es Pakistán, que realmente no se ha movido mucho, ¿vale? Es un país que lleva muy estático. El único foco que tiene es lo de reclamar ese territorio de vez en cuando y ya está. Su PIB no crece prácticamente, tampoco baja. Es un país que está ahora mismo en stand-by. Y después tenemos a India, que se quiere posicionar de potencia. Y de hecho, cada año su PIB sube. Que cada vez, cada generación que llega está más preparada. Cada vez viven mejor. Y están creando como un ambiente de crecimiento en el país. Ten en cuenta que la tasa de fracaso estudiantil en India es menos del 10%. Sí, sí. O sea, Bueno, ¿cuántos en España? Era bastante alta. el Era 29, 40 ahí, ¿eh? no, el No. 30 y pico por ciento. Búscalo, es muy alto. Están siempre los primeros en el informe PISA, están siempre a la cabeza de las personas que llegan a altos estándares. Y yo lo que creo es que India, perdona, es lo único que le falta es que también la pilla una época más contramedida con el cambio climático, por ejemplo, y no pueden permitirse crear O sea, toda la se supone- infraestructura. Perdona. Que con- Se supone que. Bueno, termina. En plan, que India es como que no puede dar ese paso final, porque al dar ese paso final contaminaría demasiado y nadie de la ONU ni nada va a permitir. India lo que está que- haciendo, las medidas que está tomando ahora, son, primero, invertir en la energía de fusión. Y de hecho, se Sí, ha sí. agenciado la mitad de la. No del ITER, del chino, del sol chino, es parte India. Es decir, la tecnología de India, que India está invirtiendo, energéticamente hablando, es sobre todo energía de fisión y de fusión. ¿Sabes? Sí, pero que lo que digo es que no les va a ser tan fácil dar el paso como fue con China en su momento, que China se convirtió en una fábrica y nadie le importa que estén contaminando. A India ahora mismo sí importa y tienen que optar por otras medidas. Bueno, que la vamos a costar transición, más. es que hablar de la transición Sí. de China a la China que es ahora, tenemos que pasar por la época de Mao Zedong, el gran paso adelante, los 100 y pico millones de personas que murieron de hambre. Hay muchas cosas de la historia de China que si nos ponemos a recontarlas no se permitirían actualmente. El porcentaje, en plan que se nos ha ido el tema. 13,3% en 2021 y 26,3% en 2011 ¿Eso que en España o en India? en España. En España. ¿Cuánto? Actualmente En España. leí un informe Actualmente 13,3%. Más o menos, en plan 2021. ¿Qué se considera fracaso escolar? Por saberlo. De abandono escolar. Abandono Pero yo escolar, en abandono la plan- escuela. Vale, pero, Déjala eso. pero si estás en un grado, se supone que no cuenta, ¿no? No, no, obviamente. Grado no. Vale. O Pero eso es FPB, eso es FPB continuar. sí. FPB sí. No, en plan, sí, grado- no. grado. Porque FPB es Abandonas la ESO, no tienes el abandonas título de la ESO y ESO. te vas a un grado básico con opción a un grado medio. Si después no avanzas al grado medio, se considera fracaso escolar porque la FPB es como... ¿Y no contaría a lo mejor solamente tener la ESO y parar de estudiar? Eso cuenta también. Claro, No, pues. es o parar de estudiar o irte para la FPB, porque la FPB es fracaso escolar. Pero si te sacan la FPB, Es que claro, Sí, pero no te dan el título de ESO. no te dan el título de la No, no. ESO, pero aún así, si tú te sacas la FPB, tienes la opción de irte a grado medio. Si no te vas para grado medio, es fracaso escolar. Porque eso tiene la FPB. Ya, lo que digo es que me parece un poco curioso que por parte del gobierno impulsen tanto esa medida de los grados no son para tontos, la típica frase, pero luego considere fracaso escolar irte a un grado, ¿sabes? En plan, No, no, irte al no, grado no. no. irte a un grado básico. Es que el grado básico. Es que vamos a grado ver, pero básico no- no es grado hay que- medio. hay que Sí, diferenciar. sí, sí, lo sé, pero no No estamos... tiene nada que ver. Ellos defienden todos los grados, no el Es que, medio, vamos no a el ver, superior. El grado medio y el grado superior, ¿vale? Se diferencian del grado básico, porque el grado básico no Sí, puedes sí. acceder. No puedes acceder. Si tú no puedes terminar la ESO y irte a un grado básico. Exactamente. No puedes hacerlo. Tú si terminas la ESO, te vas a un grado medio y después tienes Exactamente. opción a un superior. No. O a bachillerato y después Claro, a la un cosa- superior. claro. Es que grado básico Es es abandono como, escolar, literalmente. es como no terminas la ESO y para que no te quedes como una cosa inútil,
te meten en grado básico para que aprendas algo y para que tengas la opción después de Que la- subir a grado Que medio. el porcentaje de abandono escolar en India era un 4% en 2019 y subió en 2020 a 5,5%. Pero vamos, que igualmente Que es no tiene- muchísimo más bajo no que en España, tiene- ¿sabes? Que la cosa es que hay que casi la repetir. mitad, tío. casi Que la la cosa es mitad. que hay que repetir, básicamente. No, repetir no se No, considera cuando repites más de 3 o No. 4 veces, ya te dicen, bueno, FPV. bro. Pero No, FF cuando creo que- cumples Claro. 18, cuando tienes 18 años y quieres seguir repitiendo en la ESO, te mandan para FPP. Pero Entonces, ¿qué básicamente estáis es... repitiendo? Por eso, La 3, cosa 4 que veces estáis por ahí, repitiendo. Claro, ¿sabes? pero si repites una vez, no se considera No, fracaso sí, escolar. digo. Madre mía. Tienes que repetir varias veces. Vale. Es decir, tú puedes considerar fracaso escolar repetir una vez, pero no sería justo. En plan, por ejemplo, si te ha pillado una depresión o por lo que sea, tienes Oh, menos O capacidad no, de o no has hecho O nada y no has has hecho repetido nada, y ha y luego habido cambias. cualquier cosa de la vida, no ¿sabes? es fracaso escolar. Ahora, que te tires 4 años en la ESO, no termines la ESO y te vayas a un grado básico, que es una cosa que lo han hecho expresamente para que no sean fracaso, Para tener de algún no vuelves título. a hacer nada en tu vida. Para tener algún título. Claro. Un mínimo de educación, ¿sabes? Mínimo Que lo de puedas poner en el educación. currículum, tío. Algo que pueda algo que si lo pones en el INEM te digan, bueno, por lo menos tiene esto, por lo menos puede hacer de mozo, ¿sabes? Por lo menos sabemos que sabe algo de electricidad, puede ayudar, puede aprender a ser electricista. Es que sin eso, sin la ESO y sin la FPB, es que no te contratan en ningún lado. Pero No, en ningún lado, ningún Pero lado. con la FPB no te contratan en ningún sitio. Igualmente. No, sí, sí, sí. sí. A ver, te imposible. te pueden contratar, pero es muy complicado, Yo ¿sabes? creo- Sí. Como todo. Es sí. imposible. Pero, no, sí, sí. Pero Te te van a contratar. te contratan en trabajos tipo mozo de carga, Tío. o en la construcción para llevar Eso no sacos es de ni cemento. trabajo. Tío. Bueno, trabajo es. Sí, es trabajo. Bueno, Trabajo es, sí. Ellos cargar sacos en una construcción es un trabajo. Que sí, La yo cosa creo- es, si tú quieres aspirar a más después de la FPB, sigues. Evidentemente. follow up. A ver, sigamos. Bueno, sigamos ya. al siguiente ¿Qué? tema de política o pasamos ya a Sí, internet. lo que pasa es que el siguiente tema de política. Es que es muy no tal, ¿no? En plan, Sí, como que yo no lo diría directamente. Entonces pasamos directamente al tema de internet. Sí. Un momento que voy a poner una noticia que no lo tengo. Vale, por esta altura sí. Que. Bueno, vamos al primero de la caída del NFT, ¿no? Me parece un tema muy curioso. ¿Cómo? De la caída del NFT, en plan. Hostia, La bajada gordísima Sí, sí, sí. un que ha habido del tercio. NFT. Un tercio de los NFT. Sí, sí, o sea, y que las últimas ventas han sido, vamos, una caída en picado, no me acuerdo bien, creo que compró el primer tweet ¿a cuánto se compró el primer tweet? ¿A 2,8 millones? a lo Pues mejor? fueron, sí, fueron por ahí. No sé, bueno, eran, vamos a decir que varios millones, y se vendió a, creo que $300, algo así, Sí. la vida. En plan, todo está bajando. Vamos a aplicarlo a una cosa que la gente conoce más. Los NFT de Willy Rex. ¿Lo habéis visto? $280 se ha vendido. No sé si habéis visto los NFT de Willy Rex. Willy Rex se ha intentado avanzar a esto, dando, por así decirlo, la primera recompensa a la gente que tenía sus NFT, porque él siempre ha defendido que los NFT son más que imágenes, son llaves, no sé qué. Ha intentado dar como la primera llave, que es básicamente entrar en la whitelist de un servidor de roleplay. No sé si lo habéis visto. Sí, bueno, Pero- ya comentaba en un Pero NFT eso que qué tenían. sentido, en plan, eso es para como... Para que no dejen de comprar sus NFT y para que sigan subiendo el precio. Como una exclusividad, puedes jugar en su servidor de roleplay con él. Pero está claro de que están bajando Pero todos. claro, yo lo que estoy hablando, lo que realmente ha bajado principalmente ha sido los NFTs más triviales, ¿no? El que era una imagen, a lo mejor las típicas imágenes de los monos estos, tal. Ha bajado Yo, todo. no, pero yo no creo que haya bajado tanto. Por ejemplo, los que eran como un concierto para no sé quién, etcétera. No. ¿sabes? Ha bajado todo. Todo, absolutamente todo. Todo. Hasta los NFT de Willy Rex intentando hacer esto para... lo que se veía que había un tercio de los NFT, no sé qué. Un tercio de los NFTs ha perdido completamente el valor. Es decir, vale 0. Y todos los demás han bajado el precio en A ver, escala. Habrá algunos que en su justa medida sí se sigan adaptando. Yo que sé, a lo mejor Seguro. el gato o tal. Yo que sé, a lo mejor algunos sigue teniendo Claro. cierto valor, aunque Pero no... lo que yo digo, los que tienen un cierto valor tangible, no creo que haya sido tanto la bajada del propio Sí. NFT por lo mismo. Sí. No, pero, pero ¿has visto, mira. noticias sobre eso? Sí, he visto noticias. Los NFT de Willy Rex, que es por lo que yo te estaba diciendo, Sí. que tienen un valor tangible. Sí, pero a que ver, Willy Rex- entendamos las diferencias de Willy Rex y a lo mejor irte a una cena con Michael Jordan. En plan, entendamos diferencias, ¿sabes? Claro, pero es que eso es una recompensa. Ya, es lo que estoy Una hablando. recompensa que se canjea y... Por ya eso, está. que ese tipo de NFTs que tienen un cierto valor más tangible, más exclusivo, Es no creo que haya bajado tanto. coño, claro, esto es exclusivo. De 17 millones de personas que siguen a Willy Rex, 300 y picos han entrado en una whitelist de un servidor de roleplay y eso solo ahora. Te cuento.
ha prometido que iba a hacer como una quedada con la gente. Sí, pero entiendo Con el la punto de gente- Willy Rex, entiendo, Sí. entiendo lo de que quiere que, que etcétera. que también le da una cosa tangible y muy tangible. Es decir, recompensas tipo merchandising gratis, Etc. No, meet and greets, ese tipo de cosas como exclusividades. sí. Y aún así sus NFTs se han desplomado. Los primeros que se vendían al principio por $500 y llegaron a $6.000 o $7.000. Bueno, pero eso eran algunos. muy pocos. O sea, bueno, sí, eso, algunos. Que Algunos. no eran la mayoría. No, Era, la mayoría se por ejemplo, quedaron entre el golem, 2.000 y el 2.000. mítico golem que llegó a 11.000 o algo así, ¿sabes? Sí, pero lo normal es que se moviesen entre 1.000 y 1.100 los NFT de Willy Rex, ¿vale? Más o menos. Y se salieron algunos a 200, otros a 500, más o menos. Hay algunos que se están vendiendo ya como a 100 y pico dólares y otros que se están vendiendo a 300 y pico. Por Y animal. la mayoría, por no decir casi todos, han bajado un 40% su valor al principio. Pobre Neymar. Compró un NFT. Que- ¿No lo visteis? En plan, en Instagram estaba eso me promocionando su suena. NFT que flipa, ¿sabes? Bueno, no sé cuánto habrá bajado el valor de su NFT, No sé. pero bastante, imagino. Que era el típico bonito. Sí, Que el típico mono. la cosa es, a ver, también se nota que la caída ha sido muy espontánea porque es como funciona el mundo del NFT, de la bolsa, bueno, de la bolsa no, de las criptos también. O sea, son caídas y subidas muy rápidas, No, no, no. instantáneas. Aquí hay una diferencia muy grande con las criptos. Y es una diferencia muy tangible, o sea, que tú puedes pillar muy rápido. Vamos a ver, las criptos suben y bajan porque a la gente le interesa. Es decir, tienen un interés. Ya ha pasado, el boom de las criptos ya ha pasado. Ahora el precio está subiendo y bajando por el uso que se le da a las criptos y el avance de las criptos y cómo la gente quiere que suba y baje. Eso tiene una diferencia con esto. Aquí acabamos de vivir el 2017 del BTC. Acabamos de vivir el 2017 del Bitcoin. Que explotó. Se fue y se hablaba todo de Bitcoin y el Bitcoin era novedad. Los NFT han dejado de ser la novedad. ¿Cuál es la diferencia con Bitcoin? Que Bitcoin, cuando dejó de ser novedad, siguió. Se ha mantenido en el tiempo con un precio estable, incluso subiendo. Aquí se ha desplomado. En plan, se ha perdido el interés completo por los NFT. Hay NFTs que tienen una cosa tangible, es decir, que tienen un valor tangible, como decía Álvaro, y aún así se han desplomado. Y hay otros que es que han perdido completamente su valor. Escándalos de robo de arte, de... El Bitcoin, que es lo que tú estabas diciendo, que sube, baja. De repente es muy espontáneo todo. La diferencia que tiene respecto a todo el tema de... Igualmente, una pregunta. ¿Cuándo empezó la caída de los NFTs? hace 2 meses. Fueron caídas bastante, Es que es han eso. sido caídas Es que bastante hace, escaladas. hace 2 meses sí hubo una caída de Una Bitcoin caída porque estaba bastante intentando escalada. mirar los gráficos, pero ya se veía la caída desde más o menos diciembre del año Lo- pasado. En plan, que lo empezó a que caer yo Bitcoin. digo- Ahora mismo Sí. estaba en 46k, ahora está en 36k más o menos. Lo que- Sí, pero que el Bitcoin... Es que, Sí, pero a que, ver, que no entiendo que no que- siga este boom de los NFTs también. claro, porque si lo que estuviera cayendo fuera la moneda... No, yo no he dicho que caiga el Bitcoin, ¿eh? No. Y tampoco tendría sentido que cayera Eso, el Bitcoin mira. y el Mira. este. No, pero tú lo estás comparando con las criptos. Sí, claro que La gran comparo. diferenciación que tienen las criptos y esto es que las criptos ya pasaron su boom. Es decir, Sí, pero ambos son humo. O sea, es que... no realmente. no, ambos son el mismo humo. En plan, No. sí, o sea, están vendiendo la misma cosa. Sí, o sea, entiendo tu punto de que las criptos tienen un valor más intrínseco porque son tal y eso, venga. Pero lo que pasa es que el NFT ha sufrido una caída más rápida porque el arte, porque en su punto también, el arte es muchísimo más volátil que el dinero. Es No. como las caídas de dinero fiat son muchísimo menos, No, mira, muchísimo menos caídas que la de un cuadro de arte. el dinero fiat baja mucho menos. No porque sea una cosa muy intrínseca o porque sea un... No, porque los estados Sí, los estados, previenen. Vale, sí. Y los estados actúan de respaldo. Porque el Bitcoin tiene mucho menos de humo, que sigue siendo humo, ¿eh? Que yo no estoy defendiendo aquí el Bitcoin como una cosa con un valor tangible real. Pero el Bitcoin tiene países respaldándolo, tiene cada vez más instituciones respaldándolo. Es una moneda que ha demostrado que se puede mantener medianamente estable durante un tiempo y que no le afecta, pero no le afecta de una manera tan grave que haya booms o no booms. ¿Cuál ha sido el país que ha sido hace nada, hace una semana por lo Salvador. menos? Salvador, ¿no? No, El Salvador.
El Salvador fue el primero. No, pero Sí, El hace Salvador fue el poco, primero, pero pero fue creo que hace fue no. Cuba o alguno de estos No, que, no, que Cuba han no. metido No, no. Era- Joder, tío. Era un país, pero muy random. Era un Sí, pero que país era muy muy pequeñito. en plan. Antigua y Barbuda. No, ¿Puede ser? No, creo que era más random. Que, a ver, creo que también es que una obra. O sea, Bitcoin hay uno. Bitcoin es el oro, vale, y es ese oro. Pero no hay obras que sean ese oro. A no ser que Sí. sean mucho, Sí. mucho, ¿Hay mucho colecciones? tiempo. Sí las hay. No hay eso tiempo. eso es lo que yo te estoy diciendo del valor, del valor detrás de algunas obras de arte. Es decir, vamos a ser claros. Lo que diferencia las obras de arte estas, que si se le puede llamar arte alguna, y el Bitcoin, ¿vale? Es que el Bitcoin tiene un valor real detrás de todo ese humo. ¿Cuál es el valor real? El valor real es que es una moneda que mueve. Es decir, es, Claro. es como el dinero fiat. El dinero fiat, ¿cuál es el valor real del dinero fiat? Que puedes comprar cosas. Claro. Y el Pero Bitcoin tiene lo que está- ese valor real. Es lo que estaba diciendo, que entiendo que el punto de que el arte es más volátil que el dinero, porque el dinero es como algo Pero más. ya no. Bueno, después de este tema muy denso, la verdad, Demasiado. nos ha quedado muy denso, ¿eh? De hecho, Casi aquí unos 40 minutos duros, ¿eh? sí, pero que veréis muchos menos, espero. 10 minutos aproximadamente van a salir. 20. Sí. No. Sí. Bueno, Bueno, y después de una pelea bastante gorda detrás de cámara. No, bueno después de que nos hayamos pegado durante Ah. 20 minutos. Vamos a seguir con los temas. Yo creo que este tema debería de presentarlo Nicolás, por favor. Porque porque es muy hackers. apuesto. Básicamente, Nicolás, por los favor. hackers hackers han vuelto a tumbar el internet dando IA. No los Basi- mismos, entiendo. ¿Qué? No los mismos No, porque mismo, fueron siguen detenidos. siendo ¿no? ataques de DOS, en plan. No, pero cambia. me refiero que no son No, el no mismo son- no son grupo de porque DOS. fue detenido el grupo de chavales. que era- Bueno, se piensa que este DNS. Bueno, Sí, se piensa que son de DOS, al menos. Vale, claro, que les han tumbado el DNS, básicamente. Vale, sí. Ha ido un tumbando DNS y hasta que han llegado a la de. Que lo gracioso es que se le cayó a todo el mundo, menos a Ubius, que dijo que tenía contratado como un servicio extra para que no se cayera, no sé bien cómo funciona. Y eso, y Auronplay, Ibai, dijeron que también lo iban a contratar, tal. No sé bien cómo funciona el sistema, ya A te ver, digo. yo creo que lo que ha hecho es lo que dijo Lo que Alcácer. dijo el cassette en El firewall. que por cierto, Básicamente. muy recomendable. Lo comentó Felipe aquí en el tema del podcast. Me lo he visto y de puta madre, es la polla, Sí, ¿eh? sí, es muy bueno. Alcácer en el 113, que por cierto. No, El club. 133. 1-3, no, 1-1-3. 113. Sí. Sí, 113. En el 113, 113. ¿no? que es Alcácer, que es un hacker famosísimo que estuvo 5 meses en un centro de menores por hackear el Ministerio de Interior con 17 años. En fin. Es que es una leyenda. Ok. Leyenda. Bueno, que yo creo que ha hecho lo que dijo Alcácer, que Sí, es era básicamente comprar un comprarte aparatito. sí. Un aparatito. Era ¿no? comprarte un aparatito, conectarlo al router y eso no te lo tienen ni tu puta madre. En resumen. Claro, era un firewall. Sí, un firewall lo conectas. O sea, un firewall literalmente te lo pones en casa, lo conectas al router y eso no te lo tiran ni Dios. Claro, pero valía como 10.000 y Sí, pico vale pavos una o algo así. pasta. Eran Pero- 10.000, 11.000 pavos. Claro. No sé, él decía que es que pagaba Era- más al tío de Micro. internet. Claro, ¿Qué? en plan, a lo mejor lo que hacen es dividir el servicio, porque por ejemplo, lo comentaba el cassette de que a lo mejor Andorra Telecom tenía 4 de estos firewall. DNS. No, pero que tenía 4 partidos allí para que no le tirasen las redes. Ya, generales. pero en plan, el wifi funciona por... El Casec lo explicaba muy bien. Yo creo que Es que, si de verdad, queréis, veroslo. La si, polla. si queréis entrar en materia y verlo bien, 113, muy bueno. Loop 113, Alcasec el 5 6K. creo que era. Sí, el 5, Alcasec y Alcasec y 6K. Lo explicaba muy bien, que es que básicamente los DNS, que son, por así decirlo, lo que le dan el internet a todo el mundo, están protegidos por un firewall que soporta cierta potencia, ¿vale? Y lo que hacían los hackers es tirar los DNS y dejaban sin wifi a todo el mundo. Iban tirando uno a uno hasta que llegaban Claro. al de Rubius y a tomar por culo. Claro, lo que han hecho... Bueno, uno no, eran como Es que son grupos. Es que grupos van por muy grupos. grandes de gente. Bueno, lo que dijo Alcasec era básicamente coger un DNS y ponértelo en casa, Claro, ¿sabes? literalmente. Literalmente. Pero que aún así, perdón, que aún así Andorra tenía como a lo mejor 4 grupos o 5 grupos o 6 grupos, ¿sabes? Entonces, que a lo mejor lo que hace Rubius era tener que Andorra Telecom separase su prohibición de internet por a lo mejor 4 grupos de DNS y después si querías ese protección extra te ponían 2 DNS a ti o algo por el estilo. Que lo que digo es que, hombre, lo que sí debe ser muy putada
es ser habitante andorrano. Andorrano. Sí, desde sí, luego, es idealmente los que tienen un problema. Porque vale, ahora Ubius, Ubius, Auronplay, Ibai, bueno, Ibai no, han encontrado una forma de protegerse, ¿vale? Con lo de eso de DNS, que no sé cómo funcionará de bien, no sé si habrá algún error, pero bueno, por ahora parece que funciona. Pero la gente que vive allí es un problema. Claro. Es claramente un problema. Es como todo. Bueno, cuando los hackers se den cuenta de que no sirve para nada, van a parar. Claro, claramente. Eso, En plan, esa es mi esperanza, ¿sabes? Tú, Claro, porque, hombre, que te tire el internet. Hombre, el internet no se considera un un servicio básico. Pero si no, es que a ver, es una yo creo realidad. que cuando vean que no va a tener efecto, porque va a haber un momento que todos los streamers grandes van a tener esto, o sea, está claro. Pero es que igualmente le estás dando poder a los hackers, porque tú, por ejemplo, ponte de que se ponen a tirar la red todos los días, aunque ya no funcionen a los streamers, porque se la siguen tirando solamente por joder, y ahora la gente se empieza a quejar de los streamers, en plan, oye, por vuestra culpa nos están tirando el internet cada 2x3. Claro, y una familia normal no se va a gastar 11.000 pavos en un router de casa, ¿sabes? A ver, eso lo único que va a forzar es a Andorra Telecom a poner más seguridad, Más seguridad, en sus claro. servicios. Ahí ya recae la esperanza en Andorra Telecom. Y eso. Yo creo que Andorra Telecom, el paso lógico ahora es hacer una investigación a fondo, porque esto Claro. deja huella. O sea, seguramente esto pase por una empresa muy grande de seguridad informática especializada. Y Está en invierto. ¿Eh? Está en invierto. Your computer Todas has virus. las empresas estas de grupos súper grandes de hackers, eso viene todo Sí, ahí en sí, medio. puto no, hipster. no, va a pasar por un grupo Sí, sí, muy vale. grande. Bueno, ya pillaron a los antiguos hackers. A los que lo tiraron durante el Squid Game, los pillaron. ¿Quiénes eran? No sé, pero unos chavales que tenían 16 años o por ahí que creo que no sé, tendrían su grupito tal y bueno, pero que no era muy tal. No, pero a ver, lo que se piensa, no creo que eso no es así, ¿eh? No, pero los detenieron, ¿eh? A ver. Sacaron el DNI del chaval y bueno. Puede ser que hayan llevado el ataque, pero de lo que se hablaba es que era ataque por encargo, porque no tiene sentido si no. Sí, es eso. O sea, tiene que ser algo muy masivo, tiene que ser Sí, es bastante que- bueno. Por eso. Yo creo que los niños de 16 años han sido un poco cabeza de turco, porque no me pega un ataque tan grande y tan masivo Pero yo por creo- parte de un... Uf, pues es que no sé si lo de los niños era cuando estaba pasando lo de GTA Roleplay o cuando pasaba lo de los Squid Games. Lo de GTA Roleplay es más probable, porque no Es era un probable, ataque, no creo era un que ataque sí tan que era- masivo. Vale, me equivoco Sí. yo. Entonces era lo de Roleplay. Pero vamos, desde luego también te digo en el Que se mundillo de- metían. Pero tú seguro que lo sabes. Han ¿Cuál tirado fue? 5M. ¿Cómo? Que han tirado el 5M. No va al ¿Qué? roleplay. ¿Cuál fue el streamer al cual le estuvieron diciendo por el chat de que yo era el que te estaba tirando el directo, no sé qué, no sé cuánto? No Que fue sé. Silizur, alguno de estos, tío. Pero No sé. ya sé lo que estás diciendo. No, eso era un chaval que decía, te estoy tirando, no sé qué. Sacaron el DNI del chaval, toda la información en el DNI y fue la policía a su casa y el tío salió llorando diciendo que no había sido él, que era por joder. Pero es que eso... No han pillado de momento a ningún hacker ni por lo de 5M ni por lo de lo demás. Pues yo creo que por lo de Andorra sí que pillaron gente. No Pero- pillaron a nadie. Y pero date cuenta que es que tú tienes que ser muy tonto. Bueno, tonto. Es que no puede existir una Necesitamos persona, Claro. una persona que tenga tanto conocimiento para hacer ese ataque y no tenga suficiente conocimiento para ocultar su DNI. Claro. Es que tienes que ser. Bueno, es que no hay posibilidad. Claro, y tenemos en cuenta también que Alcasec, por ejemplo, sabía mucho. Estamos hablando de una persona que está al nivel de hacer ese tipo de ataques, es decir, no estamos hablando, estamos poniéndolo, tiene que estar a ese nivel más o ¿Qué menos. más, sabes? Y más, pero más o menos a ese nivel. Y Alcasec tiene todo muy protegido y la policía lo ha pillado y sigue teniendo un servidor con toda la información que robó en su momento. Es decir, el nivel de conocimiento y de seguridad que se maneja a esas escalas y para hacer un ataque tan grande, para tumbar un servicio en un país entero, o sea, tienes que tener en cuenta el rango en el que estamos hablando. No puedes coger a un niño de 16 años y hacerlo por la cara. Por eso a mí me ha rayado que lo haya dicho que hayan sido unos chavales de 16 años porque no pero me tienen equivocaba. Creo que esto fue lo de ningún Roleplay. sentido. Por lo demás, bueno, sí, sorpresa, la seguridad informática cada vez es más basura y cada vez las empresas se están dando cuenta de que cualquiera con un ordenador puede llevar a cabo un ataque informático a gran escala. Tampoco yo creo que nos estemos descubriendo una América, ¿no? Y aparte, perdón, bueno, ¿vas a comentar algo? No, sí, o sea, yo sobre todo que eso, que cada vez está ganando más el lado negativo, por decirlo así, de la Sí, seguridad más el informática. lado ciberdelincuente y menos el white hat. Sí, El pero hacker de...
También es más fácil en el sentido de, hombre, defenderlo es muy complicado porque no sabes por dónde te van a venir. Y cuesta mucha pasta y la mayoría de gente no está... Es como una tontería, ¿sabes? ¿Para qué me gasta dinero? Bueno, Lo gasto. es que, claro, yo también estoy viendo que también influye que últimamente está más popular que nunca. O sea, se están viendo más ataques recientemente. Pues, vamos, el tema Twitch, el tema de 5M, el tema de Andorra Telecom, que hace 2-3 años, ¿eh? ¿No crees? Sí, pero no sé Felipe. si es porque ha mejorado la... Felipe, también. Felipe. Es que claro, bueno, no, el tema... Bueno, aparte de que esto lleva muchos años y que... Eso. Igualmente creo que hubo 2 picos de popularidad. Sí, En plan, pero- hace por lo menos 10 años hubo un pico muy grande. Pero- Claro, y con después ahora. Anonymous, con Ataques Anonymous. por abajo, en plan, de entre estados, han existido desde siempre. Entre pero- estados sí, y entre claro. particulares y estados. Sí. O sea, la gran mayoría... Pero me no- refiero popularidad más mundana. Claro. De que un Sí. chaval te tire el wifi, ¿sabes? Vosotros no os enteráis, o sea, es normal que no te enteres si no andas por ahí buscando información. O sea, si te enteras, como te enteras. Pero ataques masivos a servicios wifi de países han ocurrido. No sé si os acordáis el año pasado que de repente una semana no hubo wifi. No sé Sí. si os acordáis. Sí, sí, sí. ¿No os pasó? A mí sí. A mí sí. De repente, vale, pues un grupo de hackers ¿Una semana entera? Una una semana. semana entera. ¿Una semana entera? Una semana Horrible. entera. Yo no me acuerdo. A mí no me ha pasado. Pues Pasó, eso- pasó a varias gente de Pasó, España. pasó. Lo comentaron. Un grupo de hackers se metió dentro de... Pero a ti te pasó específicamente en tu No, caso. no, a mí no, porque lo leí, me refiero. Ah, vale. No, a mí sí me pasó. A mí me contaron el No, wifi una semana no, y tanto no, estuve ese tanto wifi no una llegaba. Por semana y eso estuve digo, a jodidísimo. mí, en mi vida... O sea, a ver, tengo Vodafone que va con el puto culo, en serio. Por favor, arreglad el wifi, que muchas veces se va y no funciona, pero no, tanto no Team llegaba. Movistar. A mí... No, yo soy Movistar y a mí se me cayó. Ah, Yo era- Es que yo por lo tengo visto, Movistar. el año pasado, un grupo muy grande de la red oscura, La red oscura. la red oscura, decidió que quería tumbar todos los servicios de Movistar en ciertas zonas o ciertos servidores de... Como si hicieran pentesting, pero Movistar. Y la liaron que flipa, porque se metieron, crearon un exploit de seguridad grandísimo, se metieron a ver todos los datos de todos los de Movistar, sacaron un documento enorme con todos los datos bancarios de todos los clientes de Movistar. Eso fue una liada, chaval. sí. Pero es que encima yo veo ese punto de que teniendo el poder para hacer el bien y el mal, el humano normalmente tiende a hacer el mal. O sea, tienes que tener mucho código tuyo para decir, yo qué sé, por ejemplo, bueno, no sé, a lo mejor el Alcasec o, yo sé, por ejemplo, el tío este que era muy famoso, que salió en El Hormiguero, que era informático. Ah, No me sí, acuerdo. Chema no sé qué. Sí, Chema Alonso, eso. Chema Alonso. O sea, tienes que tener cierta nobleza tú para decir, bueno, puedo hacer el mal, pero hombre, pero yo soy Ah. bueno, tío, yo no También te voy a digo, joder a Alcasec nadie. aprendió a hostias, ¿eh? Sí, Alcasec sí. aprendió a hostias. Alcasec, un día sale un tío diciendo en la tele que su familia no sé qué, que hackea la tele y Veía empieza a ser hacer orgullo. cargos a nombre del... Alcasec es una persona que sí que tiene un principio. Todo lo que ha hecho no lo ha hecho con Sí, maldad. o sea, por ejemplo, Anonymous, ¿sabes? Anonymous saben muchísimo más que esta gente, por ejemplo. No, Bueno, o sea, no digo más como mejor. O sea, que tienen mucho conocimiento, ¿vale? En plan, puedes hacer un ataque grande siendo anónimo y no lo hacen porque tienen su código moral y tal. O sea, y entiendo que es mucho más fácil para un chaval de 16 años que Hostia, descubre mira, esto. ¿Visteis lo del arresto al creador de Wikileaks? pero eso, Unix. eso pasó Al creador de Wikileaks. a Assange, Sí. Julian Claro, Assange. Lo visteis, ¿no? Claro, ya. Y justo después de lo de Julian Assange, vertieron 2 terabytes de información clasificada de Estados Unidos. Pero eso va Es a ser. decir, es un toma y vete. Hay Anonymous, hay mucha Tiene información que nosotros no sabemos que han robado porque no sale en tal, y que lo mantienen dentro porque es peligroso publicarla. Acabado este tema. No, Claro, ya, sí. llevamos 12 minutitos. Así, Dijimos con el 10 tema más. hackers. Pasamos con actualidad. Tema actualidad. Actualidad. Después vamos a recoger el tema de De internet. internet Porque para... queremos comentar una cosilla. Una cosilla. Es que enlaza perfectamente. Es que enlaza perfectamente con el Topic of the Week, entonces Bien. teníamos que comentarlo así. Que han instalado Un tema unos jugoso. detectores. Dejémoslo así. Básicamente, en Estados Unidos hubo hace poco, no sé hace cuánto, Hace Una una semana, creo que sí, una sí, semana. creo que fue en el semana, de o sea. Nueva York, ¿vale? En el de Nueva York creo que hubo un atentado. Bueno, hubo un atentado, un tiroteo, tal. Y básicamente lo que está haciendo, lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, bueno, voy a decir Estados Unidos porque no sé exactamente el estado. En plan, no sé si, creo que era Nueva York, pero Creo no que era estoy Nueva York, 100% puede ser. seguro. Hubo un tiroteo en el Colorado, pero hace un año, creo. Sí, han instalado unos detectores de armas, bueno, de armas, bombas, tal, pero En los metros. no, sí, pero como en el aire. O sea, no como en el aire y o que no son
que te detecta el momento sin tener que pararte, súper pesado. En plan, que no es como Claro, en los que a lo mejor- aviones de... Que a lo mejor es como espérate, rollo tal. microondas, ¿sabes? En plan, que te lleva una No. onda y tal. Sí, o sea, Que no te sé, das cuenta. creo que es más una... No sé si es una cámara infrarrojos o algo así, en plan... o sea, que va mirando tal y... Pero no es como un escáner súper descarado de... Tienes que dejar las cosas Sí, que es aquí. muy sutil. Claro, Está porque por ahí, tú en un metro, como el de Nueva York, que pasan millones de personas cada día, no puedes poner algo que lo pare tanto. Claro, claro. Porque si lo paras es que te lo estás cargando, ¿sabes? Entonces, como la máquina te detecta a ti y te detecta si tienes armas, si tienes bombas, tal. Entonces, no sé, es un buenísimo avance. O sea, va a ser Sí, sí, sí. espectacular. Y en los aviones, o sea, todavía se está testeando sobre eso. Y en los aviones y que no tengas que pasar No tengas por la ese miedo, ¿no? típica... Típico. Ah, no. No, Tienes que pasar por eso. No, claro, en Ah, plan, qué te detecta guapo. solo. Claro, eso es eso. Ah. Claro, porque iban a ponerlo de eso, ¿vale? Claro. Pero tú en un metro no puedes Es que no poner puedes poner, eso. claro, porque Claro, vale, entiendo, entonces te entiendo. detecta solo. Hostia, qué guapo, Claro, ¿no? mejora Qué muchísimo. guapo, ¿no? Está mucho mejor. Está guapo, está guapo. Claro. Eso no lo sabía. Entonces, también lo que se comenta es que creo que es una tecnología muy cara y que básicamente si en Nueva York, que es la ciudad más importante del mundo, llega ahora, a España y a, Dale y a- añito, dale a añito. LATAM le quedan 2 décadas, Sí, básicamente. Y si a Latam le interesa poner eso, porque es que claro, si lo ponéis en Latam, tiene a todo el mundo de Latam, No, ¿sabes? pero Porque, escúchame, esto es como la broma que tiene Jordi Wild sobre que en Latam se pegan de tiros todo el rato. claro. Como pongan un detector de armas, Se acaba la diversión. se acaba la Se acaba la diversión, en plan. Nah, no sé si habéis escuchado el último de Wild Project, que lleva No. un agente especial, un Ah, agente sí. de las Lo he fuerzas visto, pero no lo he especiales. visto, tío. Me falta. Vale, Vale. he visto la portada y tal, pero no. Me he visto un poquito del tema. Y él comentaba que hay zonas de México, ¿vale? He Que visto el clip. sobre todo son fronterizas, que es que son tiroteos diarios. En plan, vamos a ver, no, no te rías que es verdad, La coño, darán. que, no es, que es una realidad, en plan, que no es Sí, sí. que soy un racista de mierda, ni un clasista, que es verdad, que hay zonas que son muy No, peligrosas. y Igual que hay ciudades como Ciudad de México que no es peligrosa. y que la guerra de los narcos es una guerra. En plan, que México no es. En plan, que la guerra que hay en los narcos es considerada una guerra. Que no es como que México esté full chill, ¿sabes? Sí, 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 sí. que la que gente no. no lo ve a simple vista Que porque eso es que tú algo más dices, no, escondido, pero que México, hay- no, México no es tan gay, México tal. No, la guerra de los narcos fue una guerra. Claro, no fue y sigue siendo, pero Sigue la cosa es siendo, que la sigue guerra ahora está en la zona fronteriza de Estados Unidos, que no pasa para Estados Unidos, pero son todas esas zonas, Tijuana, por ejemplo, y tal. Que son Nuevo zo- México. ¿Qué? Nuevo México. 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 Bueno, México es más en la parte Sí, no, estadounidense, México. pero vamos, sobre todo lo de los tiroteos son de parte del territorio mexicano. Pero ha habido un montón de tiroteos en Estados Unidos en general. En plan, en el último año, desde el tema de cuarentena, los he estado mirando bueno, cuando estaba mirando las noticias. Han subido. Sí. No, sí, han subido bastante. Estados Unidos han subido mucho. Sí. O sea, vamos, que si tiroteo en el Colorado, en Tijuana, digo, bueno, ¿qué está pasando? Te quedas No, en casa. pero que literalmente te metías en el noticiario en plan de tiroteos y estaba como 2022, 2021, 2021, 2022, y digo, bueno, Que también me sorprende muchísimo. O sea, es más, tiene más tiroteos en México que en Estados Unidos, ¿verdad? Hombre. 100%, ¿no? Sí, 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 Y sí. es que en México me sorprende muchísimo porque tú, la gente que ves de México, Luisito Comunica es buena gente, Ya. tío. Es que son muy buenas. En plan, tú, la gente que ves, no parece, pero ni cerca de ese estilo. Tú separa es como todo, ¿no? separa México en dos partes, ¿vale? En la parte, por así decirlo, del norte y la parte del sur. Muy del norte y la parte del sur. La parte del sur es tranquila, no hay narcos, Claro o que- sea, no hay una guerra de narcos, no hay tal. En el norte son pueblos fantasmas, gente completamente loca, gente que lleva armas a todos lados, secuestros diarios, eso también tiroteos. pasa mucho en los países que son muy grandes. Claro. Vale, Es decir, es que- como separar Estados Unidos en el norte y en el sur. En el sur de Estados Unidos, Texas y todos esos sitios como son sitios que son como tienen una regulación más pobre en cuanto a armas, en cuanto a seguridad, Y todo, hay sobre más todo tiroteo. ese centro acerca de Texas, tal. Claro, es que eso hay que separarlo. Luisito Comunica es de Ciudad de México y en Ciudad de México claramente no hay una inseguridad real. Es decir, sigue habiendo inseguridad como si te metes aquí en las 3000, pero tienes que buscártela, pero no hay una inseguridad. Es que hay ciudades del norte de México que son intransitables. Ya, Es decir, bueno, sí. que la gente no sale de su casa. La Porque es que si salen de su casa y lo secuestran, tienen que meterse allí las fuerzas especiales. Es que ya no son ni los militares en sí. momento, que no- momento Atam. En plan, Claro, que es lo que contaba este señor en el podcast, que es muy interesante, lo recomiendo. Que contaba que él es de fuerzas especiales, él se metió
en una casa en el que tenían retenido, Sí. detuvo a 2 personas y uno llevaba un collar con un dedo disecado de un tío. En plan, hay que ver que hay locura. En plan, llega un punto que la guerra de los narcos se vuelve muy crudenta y se puede comparar a conflictos bélicos como el de Chechenia. Aunque Chechenia es Iba a una decir barbaridad, África, la iba a verdad. decir África, pero no. Y ya, pasando de tema, ¿no? Ya suficiente. comentarlo. Han sido 7 minutos. Sí, ¿eh? ha sido muy poco, pero Ha sido yo lo dejaría buenísimo. por ahí. Tampoco hay que alargarlo más porque ha sido un tema así ¿Comentamos más tema cortito. Shanghái o...? Y bueno, que la cosa es que China, desde hace cuánto que tú... desde la última vez. Fue el último confinamiento, fue hace año Año y y Fue el pico. primero- Bueno, fue ya el llevamos primero dos años de COVID, justo Sí. ahora. Pues año. Año y Año. pico. Bueno, Shanghái ha tenido otro brote. Es otra... Creo que es otra Variante, ¿eh? Omicron, tal. Sí. Un poco más contagiosa, pero bueno, no es el New Deal, la verdad. Entonces, eso se contagia más, tal, y Shanghái se ha acelerado, que por cierto es el primer mes que China ha bajado el PIB. ¿El Entonces, primer mes en cuánto tiempo? ¿qué? ¿El primer mes en cuánto tiempo? En todo lo que llevan. De o sea, guerra comercial. en plan, bajaron con lo del coronavirus, empezaron a volver a subir, y desde desde el entonces, confinamiento, ¿no? desde entonces Vale. que han hecho, y de hecho, a ver si no hay otra bajada de las gráficas, la verdad, ¿eh? Como haya otra bajada de las gráficas, Me cago en la puta, joder. Eso es Hong Kong. ya Eso Todavía es no nos hemos interesa Hong recuperado. Kong. Claro, que a ver si no hay más bajadas de eso. Y bueno, ya el tema es que mientras que tenemos por una parte a Shanghái, que se está confinando, que China cada vez lo pasa peor, tal. En Españita no tenemos mascarillas ya. No, literalmente la quitaron en las clases, bueno, en los centros escolares este miércoles, el día 20. Estamos grabando esto un día 20... Bueno, ¿qué estamos? 23. 23. 3. Estamos a día 23, llevamos 4 días sin mascarilla. No, 3, perdón. Vamos contando el Sí, sí. 4. Bueno, sin mascarilla llevamos más tiempo, ¿eh? Sí, no, pero... Pero me Vale, refiero entiéndeme. en sitios cerrados y en centros escolares. En todos lados, excepto para el bus, básicamente. Transporte Literal. público. Bueno, en fin, que... es que parece que se ha olvidado el COVID, tío. Pero literalmente es que a la gente le da igual. La Sí. gente Bueno. ya... hay contadas 3 personas, vamos, yo rodeando todo el colegio contaba 3 personas, una de ellas Nicolás, Yo que lleva mascarilla. Es que a la gente le da igual, tío. Yo y 3 más, y yo me la quité a última hora, éramos los únicos que llevábamos mascarilla, que por cierto, Juan quirúrgica, sí, quirúrgica, que no te sirve de nada porque solo te sirve para proteger a los demás. Y yo no sé si voy a llevar una mascarilla, me lo estoy pensando, porque si llevas mascarillas, tiene que ser obligatoriamente FP2, porque si no, no sirve de nada. Y si no llevas mascarilla, en verdad estoy pensándolo, Sí, sí. pero lo que da miedo es que parece que no existe. Es que ni los profesores, ¿eh? Es Que da parece igual. que no existe. Y aquí hay un problema, porque nos llevamos Bill Gates, digo Bill Gates, como dice medio mundo científico, se llevó 10 años diciendo, cuidado, va a haber una pandemia, cuidado, no nos podemos comunicar tanto, tiene que haber más regulación, tal. La hubo, todo el mundo dijo, los científicos tenían razón, ya nos estaban advirtiendo, tal. Pasan 2 años y volvemos a lo mismo. Le da igual. No tiene sentido. Sociedad, ¿no? Es como, vamos a ver, es como cuando nosotros hablamos de la información en el podcast este que hicimos de inglés, ¿vale? Bueno, gente- sí, Ah, que sí, tenemos sí. un proyecto de inglés de un Ah, sí, podcast, sí. ¿vale? A la gente realmente le importa. Es que es lo que te digo, es que claro, cuando estás en peligro de muerte y te estás metiendo todos los días que te vas a morir, que te vas a morir, que te vas a morir, la mascarilla te pones 3 mascarillas. Pero es que ahora, como todos entendemos que esto es una gripe y que esto se acaba ya y Sí, que como llevamos y la gente técnicamente ya las está tan vacunas. harta. O sea, que yo no pienso, en plan, no voy a mirar a alguien mal porque no lleve mascarilla, ¿sabes? En plan, es legal y me da igual. Pero lo que me da miedo es que me da miedo el ver cómo la gente olvida tan absolutamente rápido. Así que Ah, no, eso es. de la noche yo a la no- mañana. A ver, yo no llevo mascarilla, pero eso no significa que yo no haya olvidado. Es decir, yo no llevo mascarilla por un tema de comodidad y de que Sí, yo igual. principalmente ahora mismo no tengo un signo de alerta. Si yo me entero que en clase hay una persona que ha contraído el COVID y que va a totalmente. seguir viniendo, claramente me voy a poner mi mascarilla y me voy a proteger. Es decir, no, lo que no puede ser es o una cosa o la otra. O llevamos todo mascarilla o no nos llevamos ninguno. Es decir, tiene que ser un control más como Japón. Es que en Japón, cuando una persona está enferma, lleva mascarilla. Eso Y se llevaba haciendo de antes. Y cuando una persona se ponía enferma, los demás, si se juntaban con él, se ponían su mascarilla. Porque No, no era una cosa muy incómoda, era una normalidad. Y eso mucho antes del COVID. Entonces,
yo creo que la barbaridad sería si la gente de repente se olvida y viene un tío a clase sin mascarilla y con COVID. No, Ahí es que, para por ejemplo, matarlo, mira, es que, tengo, tío. ha habido un caso reciente de un amigo mío que literalmente ha pillado COVID y estaba en clase el jueves. Bueno, llevaba la mascarilla por la nariz tal. Ha pillado COVID al día siguiente y bueno, en fin. En plan, no es nuestro colegio, ¿eh? No es nuestro colegio, no digo eso. No es nuestro colegio, no es nuestro colegio. Pero, o sea, en plan, el punto. No, pero, o sea, después de. Es que ha sido eso, años y años. Bueno, años. 2 años bombardeándote tal. Y luego es como, pum, te dan el Creo que la bibazo, gente, te la dan gente el acaba bibazo. olvidando, ¿sabes? En Sí, plan, no, de es- que como se lo repiten tanto. Es como el cuento del lobo, tío. En plan, de te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Al final dices, pues, bueno, vale, sí, que me voy a morir, tío, ya está. Ya, pero no sé. O sea, pero el punto es que yo creo que no tenemos tanto autocontrol como tiene China o Japón. De estoy malo, como voy a salir de mi casa sin mascarilla, tío. Claro. ¿Sabes? Igualmente, a mí me parece muy mal el tema de que cuando tengas COVID puedas seguir viendo a clase. Y más cuando ahora que no es obligatorio llevar la mascarilla. A mí no me parece mal, pero porque yo pienso que. Porque sobre todo porque a mí me jode también. O sea, que te digan, no, ahora te quedas una semana y te jodes. O sea, te vas a llevar una semana jodiéndote porque va un tío, tal. Y yo, bro, lleva tu mascarilla y ya está. Se supone que podrías estar con alguien. Si tú tienes una mascarilla FP2 y el otro tal, contagiado, podrías estar 25 horas y no debería pasar nada. Igualmente, yo creo que cuando pasan este tipo de casos de que alguien se contagia y lo tienes delante, estaría bien que a lo mejor el resto también llevase mascarilla, por ejemplo, en la clase. Rollo que, por ejemplo, si lanzaran esta en mi clase y pilla COVID y que decide venir a clase porque no se siente mal, es asintomático, etcétera, al menos que avisen y digo, bueno, vamos a llevar todos mascarillas, ¿sabes? Ya está. ¿Tú llevas mascarilla? Pero en mi No, clase pero nadie lleva él no la mascarilla. llevaba desde antes. En plan, No, a ver, en clase te tienes que poner la mascarilla y estaban todo el rato diciendo, súbete la mascarilla por la nariz. Pero en fin. el primer día que la quitaron, sí la llevó casi toda la clase. El segundo día ya no la lleva absolutamente Dios, nadie. ni Pues Dios. yo el primero calculé. El primero era ya 27%. Empezamos bajo, ¿eh? El primer día el Y nuestro, el segundo, yo es que no fui el segundo. 73% de la clase no lleva mascarilla. Y el segundo, un 89%. ¿Quién la llevó? Tú y Eh, qué más. yo y... Y Santi, ¿no? y 3 más, ¿sabes? ¿Santi la llevaba? Santi, Juan Carlos y Laura. Sí. Clavado. Eso. Yo, tío, es que... O sea, pero el punto es... Ese Friday en inglés de... Yo, tío, es como... Bro, ¿cómo se olvida alguien tan rápido, ¿sabes? Bueno, En fin. Pasamos otra vez a internet. pasamos ya a... Volvemos a internet. Ya un tema Volvemos muy a liviano. internet. ¿Sabes cuando pasan esta... Pues normalmente la hora. ¿Sabes cuando pasa la hora de podcast? A lo mejor un poco más densito y empezamos a temas muy absurdos. Ha llegado el Ahí momento. está. Ese es el punto de delay. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Comentar la noticia. Amuranz, lamentablemente, chicos. Es un día triste hoy. Hoy es un día triste. Hoy es un día triste. Mi Amuranz. mano derecha lo nota. No, la mía también, ¿eh? Ambas. Yo es que Ambas. ambidiestro. Ah, Que. No, broma. Por favor, Yo es que- Family. Amuranz se Es que- retira de OnlyFans. Es la noticia triste de la semana. Bueno, ¿vosotros consumís Amuranz para ese tipo de temas? No. ¿Alguien de aquí? En plan, Me estás preguntando en serio. sí. Yo qué sé, No. yo no tendría problema en No le decirlo. puede pero dar bueno. exactamente más igual a Murano, la verdad. yo la verdad que es que no consumo ese tipo de contenido. Pero es que, claro, bueno, es cuestionable. A ver, sinceramente, es que si lo consumiera tampoco lo diría. O sea, me parece una barbaridad. Eso es bastante personal, la verdad. No, pero, Buah, bueno, cuidado, en qué fin. diferencia hay entre una aleatoria de la página que Eso sea digo a yo. Murano. Es que, bueno, a ver, no hay que esconder mucho de que el 80%, 90% de las personas ven porno. En plan, creo que no es una sorpresa. Y menores casi. Las mujeres no Y- cagan. Sigo Las acordando de las mujeres- mujeres no cagan. Aunque muchos les vaya a sorprender esto, las mujeres cagan y se tiran pedos. Cuidado, ¿eh? No lo Cuidado. sabía. No lo sabías, ¿no? No, no. Y yo, Vale. Bueno, en fin, pero que ¿por se qué retira... ¿Por qué deja OnlyFans? Ahí. Exactamente. Amuranz, que bueno, es una de las reinas de OnlyFans, imagino. Bueno, yo tampoco, No, la verdad, no consumo demasiado OnlyFans, deberíamos haberle Es- preguntado a Pierre. Es No, la no reina. creo, ¿Es la ¿eh? reina? No creo. No. No, sí. De OnlyFans, no, de Twitch. No. De OnlyFans Ah. también era una de las A mayores. ver, ¿no? era de, de las vamos, de mayores, las que pero más ha no ganado creo- dinero. No creo que la reina, sinceramente. Pues plan- no la reina absoluta, no creo, pero a ver, que una de las que más dinero ganaba, sin Pero- duda. Sin Sí, duda. se lo Bueno, sabe. sí. Yo creo que la tía que más generó en primer mes, yo se me acuerdo, fue una tía que cumplió 18 Sí, sí, clavados sí, sí. y tuvo 1 millón en las primeras horas. Fue una barbaridad. Esa fue ¿Qué la tía que más cojones? logró en menos tiempo. Millón, estamos hablando de, Sí, un millón. de 5 a 20 dólares, ¿eh? Creo que sí que fue un millón de Un millón de suscripciones. usuarios, $1 millón. No me acuerdo bien. Dólares. Creo que un millón de, Un mi- creo que un millón de suscripciones, pero no me suscriptores. acuerdo bien. Sí. Locura, ¿eh? Creo que sí. Que, Y yo, con pero que sean ya 2 eurillos pero de mierda. con estamos esa hablando de 2 tía millones, ¿no? había mucho. Porque, ¿sabes qué programa es Dr. Phil?
Dr. Phil es como el programa americano que es como como... Mamá, ¿cómo se llama? El Super Nanny de aquí. Super Super Nanny. Nanny de aquí, de allí, de Estados Unidos. Y básicamente la tía, bastante guapa, tal. Y entonces había como... Y ella decía en el programa de Dr. Phil, creo que tenía 17, pero que cumplía 18 y que se iba a dedicar a eso. Y bueno, que vamos, es que... ¿Qué vamos a decir? y En bueno, plan, pero que ya. ya tenía popularidad de antes, Sí, ¿no? sí, Que sí, se sí, promocionó sí, de sí, cierta sí. forma. Que bueno, Amuranz, que bueno, que es sorprendente, siendo una de las mayores, bueno, de las personas que más dinero ganaba con la plataforma de OnlyFans, que haya decidido, porque es una decisión suya, el dedicarse full time Twitch. Que bueno, tampoco es que vaya a hacer un contenido Lo muy que- diferente, pero bueno. Eso yo no lo entiendo. En plan, se supone que eso es lo que no entiendo. Yo creo que generaría más dinero con Sí, suscripción es a que OnlyFans. a mí también me ha sorprendido, tío. No. Pero- sí. No, No. OnlyFans tiene que ganar más que con Twitch seguro. No, pero ya no solo que gane más dinero o menos. Sí. Yo creo que, en plan. A ver, que no, tampoco sé lo que suba OnlyFans, Una- no, pero una- no creo que le consuma mucho tiempo y aparte creo que sería una fuente de ingresos muy buena A el ver, tema de OnlyFans. es que yo creo que una persona... A ver. Aquí hay un punto. Hay un punto bastante importante. ¿Por cuánto dinero? O por cuánto dinero no, sino... ¿Hasta qué punto enseñaríais vosotros vuestro cuerpo por dinero? Es decir, No, eso tienes que tener el don. Eso tienes que ser tú Claro. específicamente que no te dé vergüenza. vale, No es- sí, no te da vergüenza, sí, lo que tú quieras, pero te quiero decir, no estáis cogiendo el punto. Yo creo que, aunque no te dé vergüenza, llega un punto que dices, bueno, no quiero seguir enseñando mi cuerpo. Pero si es que Vamos a ver, Amuran bro. ya A se la ha ver, visto El que ha todo. querido verte el cuerpo te lo ha visto yo. No, a ella le da igual. Y te digo, alguien le da 10 suscripciones y le enseña, vamos. Y Le si enseña todo. tuviera el punto ese Que de yo creo- ya no quiero enseñar mi cuerpo, se iría también de Twitch o cambiar el contenido de Twitch y no lo ha hecho, ni lo va a hacer. Ya, pero no es lo mismo OnlyFans, que vamos a ser Mira, claros, todos eh, sabemos lo que hay dentro de OnlyFans. Pues, mira, porque me miré el... No he visto la foto, Álvaro. no he visto nada. Que lo miré porque se comentó en el podcast de Jordi Wild. De hecho, vamos, lo digo abiertamente, he sacado la noticia de ahí, ¿vale? Que un chaval del podcast de Jordi Wild decía que, bueno, que había visto lo que subía OnlyFans y no subía ningún tipo de nude. te Simplemente iba a subía decir. topless. En plan, se veía pezones, tetas, pero ya está. En plan, bueno, Es bastante parecido a Twitch. que no sé hasta qué punto es mucha complicación hacerte un par de fotos y subir OnlyFans A ver. sin tal. Pero bueno. Que lo que yo digo es, yo no sé si les sale rentable. La única manera de que lo entienda la jugada, yo creo que no es por lo de enseñar o no, porque esa gente tiene un don. O sea, solo hay que verse Yo tengo una teoría, el podcast pero- de Jordi Wild con Nacho Vidal. Esa gente es como que le da igual, y no le importa. Es que Em, es un buen podcast, Em, Es un buen podcast. Que eso, yo lo único que puedo llegar a entender es que a lo mejor le genere más la expectativa, ¿sabes? En plan, él, 5, haz esto, tal. Y ahora te doy 10 más, a ver si llego hasta aquí, a ver si llego hasta acá. En plan, que genera más dinero con el tiki-taka, ¿sabes? ¿Entiendes? Del tiki-taka del Sí, chat, sí, te dan un sí. poquito, Pues te dan un yo poquito creo- y al final consigues más de esos 5 pavos que hubieras conseguido inicialmente. Yo ¿sabes? creo, claro. Claro. Lo que yo estoy diciendo, yo creo que es una fusión de ese tiki-taka y a lo mejor los suscriptores que antes en OnlyFans se te pasan a Twitch y tienes ese tiki-taka y encima ganas más dinero. Claro, y Y también yo creo que su OnlyFans a lo mejor, yo creo que el que te quería ver ya te ha visto, entonces a lo mejor su OnlyFans empezaba a caer tal y dice, pues voy a dedicar todo mi tiempo a este tiki-taka de Twitch y me saco más dinero. Y que yo creo que también, segura, y yo, fuera de coña, vosotros qué pensáis, si le das 10 suscripciones, le mandas un mensaje y esa señora te Le enseña dice- todo, pero seguro, yo estoy que sí seguro. Claro. Un poquito más, pero sí, puede ser. Yo creo que si le donas mucho dinero, ese es tu OnlyFans personal, ¿sabes? O sea, yo lo veo bien. Y hablando de gente que se pasa haciendo este tipo de cosas, vamos a pasar al random topic of the week. Yo creo que ha ¿Qué sido es? el topic más random que hay. Yo creo que es lo más random que hemos comentado. aquí. Increíble, por cierto. Ha sido el tema más random que vamos a comentar. ¿sabes? Sin A duda. ver, quiero que penséis en vuestro momento íntimo, en cuando estáis en la habitación solos con un móvil, ¿vale? No Bueno, ya no solo con un móvil, sino la un perchita. momento de necesidad. de necesidad, ¿vale? La a cara ver, de Nicolás. ¿De, dura. de qué manera os perfora, o sea, os rasgaríais un pulmón haciéndoos una pañaringa? O sea, Plan, ¿de qué forma? Pensadlo. A ver, el punto ha sido de que un señor, no sé si es un señor o un chaval, la verdad es que no tengo ni idea, era un tío. Bueno, un tío creo que cualquiera eran veintitantos, se ha no sé, no sé. desgarrado un pulmón haciéndose una paja. Rollo, en plan, es la noticia, no hay mucho más. Es un tema no hay gracioso, mucho más que ¿vale? decir, la verdad. Vamos a explicar un poco la teoría porque yo me lo he mirado la teoría. Nicolás ha Básicamente, estudiado, ¿eh? mira, yo dije, ¿cómo te puedes desgarrar un puto pulmón? Y yo fuera de coña, y yo, ¿cómo te haces una paja y Que, te bueno, hay desgarras un gente- puto pulmón? Hay gente que aguanta mucho la respiración. cuando se hace Ahí una está. El problema es que tú, cuando expiras muy fuerte, en plan, tipo, pasa mucho en los asmáticos, que cuando tienen un ataque asmático muy, muy fuerte, a lo mejor expiran tan fuerte que se te caiga en el puto pulmón de lo fuerte que va.
Pero, tío, ¿cómo cojones desde un ataque asmático a una paja y llegas a ese punto, ello? Es criminal, ello. A ver, yo Lo vivía no mucho. quiero estar muy. Es que no hay otra forma, tío. Y yo, no, pero... Me imagino. Desde luego ¿habéis fue la paja de visto- su vida, ¿eh? Desde luego fue la paja de su vida. ¿Habéis visto el meme de Patricio en el sillón así? No. ¿No habéis visto ese Sí, sí, meme? sí. Yo no. Sí, Vale. ¿no? Ah, el que está como así, vale. Sí, sí. sí. Es ese tío. Es que es ese tío. Es- Así. Sí, bueno, Oye, no, es que no. tiene que tiene ser que ser- una cosa, tío. De la misma fuerza que un ataque asmático. Es No que es quiero una verla. locura. Es que eso es una Es que fuerza. es una locura. Eso es... te falta aire, ¿eh? Te falta bastante aire, de hecho. Joder. Te falta oxígeno. Y yo, esto me recuerda al tío que se hizo quemaduras. ¿Lo habéis visto? joder. No, no es una paja. Un tío se ¿Cómo hizo te haces quemaduras por quemaduras? mover tan rápido la mano y rozar tanto, Y ahora, se hizo una Tío, una pero quemadura. ¿cómo te haces una quemadura? Pero es que ello? incluso cuando tú te pones así un rato, quieras que no, dices, coño, quema, en plan, me voy a quitar la mano. Es que cómo eres capaz de mantener ahí la paja y decir, necesito. Es que tienes que estar colgado, tío. Es que tienes que estar... Tío, es que Es- cómo te... Tienes que estar Vamos a colgado, ver, tío. ¿cómo... Primero, ¿cómo te quemas? Plan, ¿cuál es el punto de De aquí autonecesidad para quemarse? Y la velocidad, tío. ¿Y O sea, la ¿qué velocidad? velocidad? ¿Y a qué constancia tienes que ir para quemarte la polla? De aquí sale el clip, ¿eh? De aquí sale el clip. De aquí sale el clip. Los movimientos de Álvaro, clip, ¿eh? Esto, muy bueno. clip. No, y lo otro. Bueno, en fin. Es Como que, otro tío, clip. es que es muy vasto. Es que... Y yo igual que la gente que se rompe el frenillo. ¿Cómo coño te rompes el frenillo? No, pero eso es más común, ¿eh? Eso es más común. Eso ver, es más sí, común. de- Es que hay gente que lo tiene, hay gente que lo tiene a lo mejor un poco más fuerte, otros más. Eso he escuchado. Pero hay muchísima gente que se le rompe el Ya, frenillo pero eso tiene que doler. En plan, no es una cosa tan- Claro, pero te tienes que sangra. forzarlo. Obviamente, pero en plan, normalmente te pasa. Hay mucha gente que incluso no se da cuenta. En plan, rollo, que están teniendo sexo, no sé qué, no sé cuándo, terminan A y ver. hacen. Vaya, ¿sabes? En plan, coño, se me ha roto tal. Que no es un tema muy. En plan, que no deberías Claro, pero dejarlo eso- pasar porque eso se te puede infectar, etcétera. Normalmente cuando se te rompe el frenillo, que yo sepa, al menos, a mí no se me ha roto el frenillo, de decirlo. Te vas a un médico, tal, te lo curan, te lo cosen, te lo queman o lo que sea y ya está. Pero Pero es que queman, creo, eso, normalmente. hasta cierto punto, como tu cerebro apaga cierta parte de tu cerebro cuando te estás autosatisfaciendo, cuando estás Es el teniendo mayor sexo. chute de dopamina que existe. Sí, sí, sí. Ni redes sociales ni hostias. Que sí, Hacerte sí. una pajaringa. Pero que te digo una Payaringa. cosa, una payaringa. Que hay de clips. Hay Sí, de sí, clips. sí. En plan, Que hay Menos de mal que yo clips. no tu hablo. cerebro, tu No, cerebro no, lo pero está es que lo he buscado, tío. Es que no fuera coñas. En plan, yo busqué, en plan, bueno, no lo busqué, ¿sabes? Pero que me enteré por Sí, un lo has vídeo buscado, Álvaro. de que el mayor chute de dopamina que hay es hacer una baja. Claro, pero que Más que lo que yo coger. te digo, que cuando tú te Es estás, lo mismo. cuando estás teniendo sexo y tal, tu cerebro apaga una parte de tu... Tío, de tu somos, cabeza. somos lo suficientemente. Cuando Por favor. cuando te estás autoflagelando. flagelando. Cuando te estás realizando. Y hablando de flaguero... No, Y hablando de eh, flagelando. tu cerebro apaga una parte de tu cerebro que es la que regula, por ejemplo, tus gustos. Sí, como, Empiezan a gustarte cosas que normalmente no te Co- atraerían como con el amor los fallos, ¿sabes? Claro. Para que no ves los fallos de otra persona. de otra persona. Entonces tu cerebro apaga ahí, conscientemente una parte de tu cerebro. Por eso puede suceder, rollo, porque se te apaga cierta parte del cerebro, entonces Sí. no te das cuenta que te estás quemando la polla. Pero es que, joder, Sí. pero eso es un nivel extremo, tío. A ver, no tanto. Puede pasar. Hay gente que se rompe... A ver, hay gente que se rompe el frenillo Y cabrones, follando. como la No, gente que- pero eso es por la intensidad con lo que lo hacen. Claro, No, pero hay pero gente- no se dan cuenta, pero- eso duele. Pero porque, ya, pero en plan, yo entiendo que, a ver, no en todos los casos se dan cuenta, pero en la mayoría sí. Sí, pero la gente Yo, que pero está que eso inhibida, duele. la gente que tiene el problema de que no puede sentir cosas, se hace un montón de daño porque no siente que Claro, está no. doliendo. Claro, pero es que... Vamos a ver, romperte el frenillo duele mucho. Claro, coño, ya lo sé. Mucho. Y no es una cosa o sea, es gradual. Claro, no es una cosa que... Yo no ríais, tío. Es un tema Yo no me serio. estoy riendo. No, yo sí. Es un tema gradual. Cuanto más baja, más Joder. duele. Y yo, es que es verdad, coño. Sí, coño, Es que te estás desgarrando el músculo. Plan, Ya, pero yo no creo que realmente es sea como, es como cuando tú estás levantando Sí. una pesa. Igualmente y yo te no creo que sea desgarras el poco a músculo poco, Te va doliendo, no es un... Ah. Al final hay una explosión de dolor que te duele un montón. Pero eso te va doliendo, eso es gradual. Bueno, después del momento paja, creo que ha sido un momento memorable de este podcast, la verdad, ha sido bastante gracioso. Pasamos ya con la pregunta de la semana pasada, que es, recuérdamela, Nicolás. Si fueras... ¿Qué es la cosa más sospechosa que puedes hacer sin que sea incriminatoria después de que tu mujer se muera? Plan... Yo, es que he pensado varias, el problema es que está muy relacionada con la propia que salía en las noticias, ¿sabes? Que la noticia era que el señor compraba un servicio porno. Bueno, voy a comenzar yo porque ya me ha adjudicado la palabra. Que yo creo, bueno, lo estuve pensando, lo pensé en la ducha, curiosamente, que sería
o cambiarte, tipo, ¿sabes el estado de Facebook de en pareja? Soltero, ¿sabes? Esa es buena. Esa es muy bueno. Rollo, Ese- cambiarte el Que de sea ese... justo después Claro, de claro, que es se como- vaya cambiándolo. Que todavía no sepas ni que tu mujer se ha muerto ni nada, cambias, soltero. ¿Sabes? En plan, y ya está. Buena, Es muy buena. Muy buena. Y después también el rollo instalarte Tinder o algo así también. Tinder sí, también. Hombre, es que yo lo que he pensado es sexuales, sobre todo. Porque, o sea, porque una pareja te llena básicamente o como socialmente, no sé cómo decirlo, ¿me entendéis? No socialmente Sí, sí, sí. o sexualmente. Entonces, socialmente, pues decir, ir a un psicólogo, pues que puedes ir a un psicólogo por habértela cargado o por, ¿sabes qué? No, o porque a lo mejor te ha dejado un sentimiento Claro. de tristeza muy grande. no es por ¿sabes? eso, Que- no puedes decir a psicólogo. Entonces yo lo que he pensado es comprar. Lo que iba a decir. Comprar elementos sexuales femeninos a nombre de ella y que para que te lo envíen a tu casa. ¿Sabes? Es muy buena. Es muy raro, Es tío. muy buena, es que tío. es lo que pensé, dije, y imagínate cargártela y empezar a enviar cosas a su nombre. Súper Ya. descarado, oye. Pues yo lo que he pensado ha sido más económico. O sea, en plan, por ejemplo, justo se muere, vas a cobrar el seguro de vida lo primero que haces. Sí, Bueno, también es Es buena. que claro, es como, a ver, Claro. espérate un poco, Sí, haz el sí. funeral y tal, y después ya cobras todo lo que sea, pero tío, o irte a... Y planeando el funeral, el primer día lo planeas. Perdona, no estaba muerta, en plan, no está muerta, o sea, que esté. Eso, en plan, que haya desaparecido. Desaparecida. Claro, Claro. ir a cobrar Bueno. un seguro de vida es muy Buena, vasto. buena. Es como asumir que ya está muerta. Es como... Soltero en Facebook, ¿sabes? Vender los anillos también es buena. Vender los anillos. Vender los anillos Esta también es es buena. O empezar a vender su ropa. Lanzarán. Hala. Yo no había pensado nada, la verdad. Improvisa. Y lo típico que se me viene a la cabeza es hacer como si no hubiese pasado nada. En plan, te vas de fiesta. O sea, yo qué sé. Ya, pero Hombre. eso puede ser por olvidar, ¿no? Pero no sé, yo No no, son- se muere mi mujer, no me voy de fiesta. Que te, ¿sabes? que te den la noticia y no sorprenderte. Claro, Uf, hacer, esta hacer no es como muy si buena, nada. es la Eso mejor, ¿eh? Pero es lo quedarte. más sospechoso, Y yo, ¿no? ¿te imaginas que viene la policía y dices, tú vas a eso? Ah, ok, vale. Ok, Me voy que tengo Ok. para fiesta, ¿sabes? ok. Es que da a las 5, no tardéis mucho. No, y oye, Lo Bueno, le siento. tenemos que hacer un par de preguntas. He quedado a las 5. ¿Crees que habremos terminado a las 5? Esa ¿Qué he quedado? Esa es muy buena. Y que venga y dice, oye, vamos a venir sobre tu esposa tal ha desaparecido. Y dice, Tengo fútbol, lo y ya siento. pido que tengo fútbol a las 5, ¿eh? Claro. Ya pido Que juegue a las rollo, seis. Oye, vamos, que yo necesitamos lo- un par de preguntas sobre la desaparición de su mujer y tal. Y se pone, No puedo, ¿crees que antes de las 5 hemos terminado? Es que tengo fútbol, ¿eh? no puedo. Es que a las 8 empieza el Sevilla, lo siento. claro. no tengo que A ir. ver, yo creo que hacer como si nada es lo más sospechoso, ¿no? Sí, O bueno. sea, Bueno, es que pasa de del todo. tema. Es que hay, hay Sí. infinidad de maneras hay de ser muchas, sospechosos, hay ¿sabes? Ir a cobrar el seguro también. ¿eh? Y Sí, 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 eso sí. es muy buena. Soltero en Facebook. Y ya está, o sea, esa es la pregunta, Y ya bastante está, básica. bueno. Y, Y hacer la pregunta, ¿no? y la siguiente, que es el mejor momento de tu vida. Mejor momento de tu vida. Uh, Bueno, es que lo explicaríamos en el tema del podcast directamente, rollo, este ha sido mi mejor momento de la vida, Sí. por mi mejor amigo, Ah, yo etcétera, qué sé, tal. si quieres. O sea, intentar no profundizar en... Vale, si quieres le llaman tal, Manolito pero- 88, ¿sabes? Claro, Tampoco- exactamente, que no o sea, demos nombres tampoco, pero sí. tal. ¿Os parece bien la pregunta? sí, ¿Firmamos? Sí. sí. Todas las manos al centro, por favor. Plan rollo. Plan, Tenéis que cambiar el lado, creo. Ya, bueno, Espérate. coge la mano izquierda. se puede hacer así, ¿sabes? No, Claro, sí, pero entonces Bueno, tiene en que ser fin. izquierda. Yo, bueno, no entiendo nada. yo- Eh, Venga, Espera, por favor, por favor. Ya, suficiente inteligencia gastada por aquí. Que ya está, que ese ha sido el podcast Dios, ¿no? Ya. De los Ahí cuales sí. habéis subido 6. Porque ahora no subido, trabaja. Mentira, mentira. Pero- He trabajado, he trabajado. Solo tiene un strike, solo tiene un strike, es cierto. Ah. ¿Eh? Strike. Hay 6. De No, los el 7 ya cuales- está. No, el 7 No, no. si te está No. privado. No, bueno, siete. está privado, pero no 7, está- 8 y 9 deberían estar privados todos el esta 9 está noche. privado. Bueno, Sí. bueno, de hecho, si eres viewer, normalmente, bueno, ya cuando veas esto, que supongo Juramos que será... que a partir de la ya semana que trabajando. viene va a ser clavado como un reloj todos los miércoles. Efectivamente. Porque va a trabajar Lanzarán, que es el único tío que no está en bachillerato y no se está jugando la nota. Choca Lanzarán, te queremos muchísimo. Y eso ha sido todo. Aquí vamos a aplaudir todos, ¿sabes? Me he Eso ha quedado sido solo. todo. Por la espérate. central, por la central y aplausito. Por la central y Se pone, aplausito. se pone. Por la central. Esperamos. Esperamos. Aplausito Lanzarán y cortamos. Aquí editando todos los podcasts. Editando desde hace 2 días. Eso está Venga, bien. ¿vale? Aplausito Lanzarán. Terminamos con Aplausos. nuestro querido Lanzarán. Ya está. Venid todos a cámara, por favor.